Pues él aprovechaba todos esos momentos en los que yo tenía que ir a su cuarto a dejarle cosas para tocarme. Yo sabía que como que estaba mal, pero tampoco le quería decir a mi abuelita porque mi abuelita era de esas personas que por todo me pegaba. Como a los 7 años yo ya estaba desesperada porque él seguía haciéndome eso y yo le quería decir a alguien. Entonces un día le platicé a mi hermanito que era un año mayor que yo. Para ese entonces él tenía 8 añitos. Nosotros estábamos solos con él y me acuerdo que mi hermanito cuando le conté se le fue a los golpes a mi tío. Lo empezó a golpear. Un niño de 8 años, pues imagínense la chinga que este cabrón le puso. Le pegó hasta casi matarlo. Tengo muy grabada esa memoria de ver a mi hermanito tirado en el piso y él pateándolo como un animal. Antes de que mi abuelita llegara, lo que él hizo fue que agarró la mochila de mi hermanito y sacó los libros y los mojó todos. Yo no entendía por qué lo estaba haciendo, pero cuando llegó mi abuelita, le dijo, mamá, le tuve que poner una chinga a este mocoso porque llegó, tiró sus libros de la escuela y los empezó a mojar. Definitivamente hay que ponerle gobierno. Mi hermanito y yo nos quedamos callados, porque además mi hermanito se tuvo que aguantar la chinga que le puso mi abuela y la regañada por lo mismo que según él había hecho. De ahí yo entendí que pues me tenía que proteger y mi hermanito y yo lo que hacíamos es que él no me dejaba sola para nada. No me dejaba sola para que mi tío no tuviera oportunidad de hacerme ese tipo de cosas. Imagínense, yo encontrando protección y refugio en otro niño de 8 años y un niño de 8 años con esa responsabilidad. Después de eso, mi abuelita compra un terreno y yo sentía que por fin íbamos a tener paz porque íbamos a vivir solos nosotros tres con ella. Pero esa felicidad no nos duró mucho, pues al poco tiempo ese tío precisamente se va a vivir con nosotros a la casa. Y no nada más él, también otro de mis tíos con toda su familia. Él me seguía tocando y la verdad yo no podía decir nada. Me daba mucho miedo que le volviera a poner otra golpiza a mi hermanito si yo le volvía a decir. Yo siempre tenía en la mente cómo decirle a mi abuelita y siempre pensaba y hasta practicaba cómo decirle, pero nunca me atrevía. Bueno, para no hacerles el cuento muy largo, no sé cómo ni cuándo, pero ya mi otro tío también me empezaba a tocar. Y por si fuera poco, después llegó el tercero con su familia y hacía exactamente lo mismo. Los tres me decían lo mismo, que si yo llegaba a decir algo, me iban a matar a mí y a mis hermanos. Así es de que yo me quedaba callada. Para esto yo ya tenía 11 años cuando ya los tres me tocaban a diario. Para este entonces yo ya estaba completamente deprimida. De hecho, varias veces intenté quitarme la vida, me sentía sucia, me sentía fea, me sentía desagradable, sentía que todo era mi culpa y que eso me pasaba porque yo lo permitía. Además me decían una infinidad de cosas que me daban mucho asco que ni siquiera puedo mencionar en este video. Intenté sobrevivir y terminé haciéndome súper rebelde. En ese entonces incluso yo pensaba que era mala, porque me la pasaba buscando oportunidades de hacerles maldades. Buscaba venganza, tenía muchas ganas de vengarme. Y obviamente como niña, pues, ¿qué tanto puedes hacer? ¿Verdad? Lo único que hacía era como que si mi abuelita me decía que les llevara agua o algo de comer, yo les escupía o cosas así. Yo tenía mucho miedo de que él estuviera haciendo lo mismo a mi hermanita pequeña y constantemente yo me sentaba con ella y le preguntaba que sí, pues le hacía preguntas, ¿verdad? Que se relacionaran con eso para saber si él estaba haciendo algo. Cuando cumplí 12 años, yo seguía buscando maneras de parar esto y de que ya no sucediera. Y me acuerdo que la única forma que encontré fue no estando en la casa. Me la pasaba en la calle, me hacía mensa con amigas o solamente en la calle sentada para no estar en la casa y no permitir que me pasara. Obviamente, esto me ocasionaba muchos regaños y golpes de mi abuelita, que simplemente pensaba que era una vaga. Pero créeme que prefería los golpes y regaños de mi abuelita que el que esos cerdos me siguieran abusando. Ellos también se volvieron súper malos conmigo porque sabían que yo estaba haciendo eso para no permitirles ser tocada. Entonces le inventaban cosas a mi abuelita para que me pegara. Por ejemplo, yo no decía nada y decían, ¿oíste? ¿Oíste mal lo que dijo esta plebe? O sea, como que yo hubiera dicho malas palabras o algo que no estuviera bien y mi abuelita sin preguntar llegaba y me golpeaba. Cuando los volteaba a ver, ellos solo se reían. Mi abuelita literal me pegaba con cables, con las bandas de los carros, con lo que encontrara. Pues cuando cumplí 13 años, yo ya estaba en segundo de secundaria y recibo la noticia de que mi mamá iba a salir de la cárcel. Yo me sentí aliviada. Dije, mi mamá por fin va a venir y me va a rescatar de todo esto. Me acuerdo que yo sentía que los días pasaban lento. De cuando nos dieron la noticia que saldría, yo esperaba día con día que ya llegara ese día.
Cuando sale mi mamá, va y nos recoge y nos lleva a vivir a una casa que ya estaba planeada para cuando mi mamá saliera. Bueno, cabe mencionar que cuando mi mamá estuvo en la cárcel, ella duró 10 años ahí y conoció a un señor. Mi mamá tuvo una hija con él de 3 añitos. Entonces nos fuimos a vivir todos a esa casa. Yo, mis 2 hermanitos, mi mamá y ese señor con el que salía mi mamá. Mi mamá había salido de la cárcel con libertad condicional, entonces tenía que estar volviendo a estar firmando. Es como les decía, cuando mi mamá salió de la cárcel tenía que estar yendo a firmar cada mes a Culiacán, tenía que viajar por su libertad condicional. Cuando ella sale, pues acuérdense que yo no la conocía, ¿verdad? Yo pensé que todo iba a ser diferente, pero la verdad es que mi mamá tenía un carácter horrible, por todo se enojaba, por todo nos pegaba y nos insultaba. De cualquier forma, pues yo quería acercarme a ella porque nunca tuve una relación con mi mamá y una de las veces que estaba planeando viajar a Culiacán para firmar, yo le dije, mamá, dime cómo te ayudo, qué necesitas, etcétera. Entonces mi mamá me dijo, necesito ir a imprimir algunos papeles, ¿quieres venir conmigo? Y yo le dije, claro que sí. Me acuerdo perfectamente que era el 3 de octubre del 2009 cuando eso pasó. Cabe mencionar que desde que mi mamá salió de la cárcel, mis tíos nunca se me volvieron a acercar. Como que todos le tenían miedo a mi mamá. Bueno, nos subimos al carro y mi mamá empezó a manejar. Cuando habíamos avanzado apenas algunas calles, me dijo, mi mamá se paró y luego me dijo, vete para el asiento de atrás porque se va a subir Sergio. Sergio, acuérdense que era el noviecillo ese que ella tenía. Y yo le dije, ok, perfecto. So me cambié de asiento. En eso ella empezó a manejar, se salió a un lugar donde ya era pura carretera, o sea, estaba desolado, no había nadie. A mí se me hizo raro, pero pues simplemente iba callada, ¿no? Mi mamá todo el camino y él iban callados, no decían nada, hasta que en un momento mi mamá se para la camioneta y se empieza a hacer a un lado en la carretera. Mi mamá simplemente volteó a ver a su esposo y le dijo, ya sabes. Acto seguido, él se baja del carro, abre la puerta de atrás donde iba yo sentada, se mete y empieza a abusar de mí. Durante todo el tiempo que yo estuve con mis tíos, todos me tocaron, pero nunca me penetraron, nunca abusaron completamente de mí. Y ese día fue la primera vez que me pasó eso. Yo sentía que me moría, le gritaba a mi mamá por ayuda y ella no hacía nada. Aún lo recuerdo como el peor día de mi vida. Imagínate que tú sientes que tu mamá te va a venir a rescatar y es todo lo contrario. Yo gritaba y gritaba, pero evidentemente no había nadie que me pudiera ayudar. Era una carretera sola. Cuando él terminó, mi mamá prendió otra vez la camioneta y me llevaron a un hotel. Cuando llegamos, mi mamá me obligó a estar nuevamente con él. Luego me dijo que tirara mi ropa interior. Yo no lo hice, solamente fingí que lo hacía, pero la escondí en un tenis. Cuando terminaron, me dijeron que me iban a llevar de regreso a la casa de mi abuelita y que si yo le decía algo, mis hermanos y mi abuelita iban a pagar porque yo no sabía guardar silencio. Yo les dije que no iba a decir nada, pero que por favor me llevaran con mi abuelita y me dejaran ahí. Todavía pasaron y compraron tacos para llegar a la casa, como si nada hubiera pasado. Recuerdo que cuando llegamos a la casa de mi abuelita, ellos no se bajaron, simplemente me dieron la bolsa de los tacos, me dijeron dáselas a tus hermanos y se fueron. Yo entré, les di los tacos a mis hermanos y me fui al cuarto de mi abuelita. La abracé y me solté llorando. Me acuerdo que lloraba y no podía parar de hacerlo, pero tampoco podía decirle lo que me había pasado. No hablaba. Y recuerdo que mi abuelita solamente me abrazaba, lloraba y me dijo, ay, mi niña, no pasa nada, todo está bien. Y me seguía abrazando. Yo entendí que sin yo decirle nada, ella sabía lo que había pasado. Y hasta ahorita no sé si lo intuyó o si simplemente sabía lo que iba a pasar. Pero no me preguntó nada. No me preguntó por qué lloras, no me preguntó nada. Solo lloraba conmigo y me abrazaba. Ella se levantó, fue por mis hermanos y les dijo, alístense. Y me llevó a poner una denuncia. Fuimos y los del DIF nos dijeron, pues me revisaron, checaron que todo era cierto, lo que había pasado, y luego me dijeron que ellos se tenían que quedar con nosotros porque mi abuelita ya estaba muy mayor para tener nuestra custodia. Me acuerdo que mis hermanos me decían que lo negara, que dijera que no era cierto, para que nos dejaran regresar a casa con mi abuelita, pero yo no quise hacerlo, y ellos se enojaron conmigo y me dejaron de hablar.
Después nos volvieron a juntar y nos llevaron a una casa hogar. Ahí pues ustedes imaginarán que pasan un montón de cosas, pero ese sería otro story time. Realmente terminamos mis hermanos y yo escapándonos de esa casa hogar. Al escaparnos nos dimos cuenta de que mi abuelita tenía cáncer y se estaba muriendo. Vivía con uno de mis tíos. También nos dimos cuenta de que a mi mamá solamente la habían metido presa, por lo que me hizo 7 meses y estaba libre. Y Sergio había huido a Estados Unidos para no pagar por lo que hizo. Como éramos menores de edad, no nos quedó de otra y terminamos regresando a vivir con mi mamá. Mi mamá me tenía mucho coraje, me tenía odio porque decía que por mi culpa había estado en la cárcel y había pasado su embarazo ahí. O sea que sí, se volvió a embarazar y tuvo otro hijo. Y pues como se imaginarán, ahora teníamos a otro hermanito de meses. Estábamos viviendo con ella no nos mandó a la escuela, me trataba súper mal, se la pasaba gritándome, insultándome, pegándome. Con mi hermano mayor era completamente diferente, a él no lo trataba mal. Mi mamá era una drogadicta e incluso empezó a ofrecerle drogas a su propio hijo, a mi hermano que era solamente un año mayor que yo. Yo tenía 15 años y él 16. Un día lo miré drogándose y me dio mucha tristeza. Y le dije, Chuy, no lo hagas. Mira el ejemplo que tenemos. ¿Quieres terminar como ella? Obviamente yo a él lo amaba mucho, chicas. Es mi hermano el que les digo que me protegió y siempre nos cuidamos. Pues en ese momento, chicos, en que yo le digo a Chuy, por favor no hagas drogas, mira el ejemplo que tenemos, no quieres eso para tu vida, va entrando mi mamá y me escucha. Me dio una cachetada que me acuerdo que incluso me sangró el oído. Y me dijo, no me le estés dando consejos a Chuy. El día que tú tengas tus propios hijos, ese día les das consejos a ellos. Ese día me dio tanto coraje lo que le hacía a mi hermano y recordé todo lo que me hizo a mí que desquité completamente mi coraje. Le dije todo lo que sentía, que para mí ella era una basura y una mujer que no tenía amor, ni propio ni para dar. Y tantas cosas más que le dieron muchísimo coraje y me quería seguir pegando. Pero yo no me dejé. Esta vez ya estaba grande como para detenerla. Así es que huí, salí corriendo de la casa. No tenía a dónde ir, era una niña de 15 años. No conocía a nadie en alrededor y en ese tiempo mi abuelita ya tenía 2 meses que había fallecido. A partir de ahí empecé a buscarme la vida sola. Entendí que estaba sola en esta vida y que tenía que salir adelante. Gracias a Dios me fue muy bien. Encontré trabajos, trabajé mucho y logré terminar la escuela secundaria sola. Un día me encontré con mi hermana menor y me suplicó que por favor la rescatara y me la llevara conmigo. Lo planeamos todo. Le dije que preparara sus documentos, especialmente su acta de nacimiento, porque yo había batallado muchísimo por no tener cómo identificarme. En ese entonces yo ya tenía 16 años y ella tenía 14. Mi mamá la mandaba siempre a ella a dejar a mi otra hermanita a la escuela. Entonces aprovechamos en una de esas idas, fui por ella y nos escapamos. Juntas salimos adelante y actualmente las dos ya terminamos la universidad. Este año pude rescatar a mi hermana, la otra, la más chiquita, y me la traje a vivir conmigo, a la hija de Sergio. A ella también le fue muy mal. También tiene una historia muy triste de lo que le pasó. Pero ya no quiero ver al pasado. Afortunadamente la pude rescatar. Ahora está muy bien y este año entra a la universidad. Mi hermano se convirtió en un delincuente como mi mamá, en un drogadicto. A él ya no lo pude rescatar. Ellos han cometido muchos delitos juntos. Él terminó en la cárcel. Y ahora ha cambiado mucho, pero pues es demasiado tarde, pues ya está condenado. Yo soy la única que lo visita y me hago cargo de él. Hasta ahorita lleva 10 años encerrado. Él ha cambiado mucho, dejó las drogas, yo hablo mucho con él y le pido que por favor intente ser mejor cada día. Mi mamá, pues no he sabido de ella, está prófuga de la justicia, huyendo. Supe que le dio cáncer. Yo la verdad, el odio que sentía se fue. Me siento muy orgullosa de decir que ya no siento odio en mi ser. Y espérense a saber lo que pasó con mis tíos. ¿Se acuerdan de mis 3 tíos que abusaron de mí? Pues uno terminó suicidándose, el otro se quedó ciego y el último se quedó loco por tantas drogas. Una vez, sin querer y por desgracia, me topé con uno de ellos en la calle frente a frente.
ya siendo yo una adulta. Él solo me miró y se echó a correr. En fin, ese sentimiento de venganza que yo tenía se fue y, ¿sabes? No me hizo falta, porque la vida se encargó de cobrarles cada una de las cosas que me hicieron. Yo batallé mucho para hacer mi vida con un hombre. Por mucho tiempo batallé mucho para poder estar cerca de uno. Pero el año pasado me casé con un hombre maravilloso. Estoy completamente enamorada y tenemos una vida preciosa. Sigo aprendiendo de la vida, entendí que no es mi culpa y vivo muy feliz.